Hola, muy buen día, estimadas y estimados alumnos. Vamos a comenzar nuestra clase, nuestra sesión de Filosofía de la Educación. Para ello, como ya es costumbre, al menos en mi forma de trabajo, me voy a apoyar con algunas diapositivas, esto con la finalidad y con el objetivo de destacar conceptos importantes en relación a los primeros 7 productos que tienen ustedes que elaborar. Entonces, me voy a estar apoyando de estos conceptos para que puedan tenerlo un tanto más claro y, por supuesto, de alguna forma que también me vayan siguiendo en la exposición misma que voy a realizar ahora mismo. Bien, filosofía de la educación. Antes de comprender de qué trata esta área, esta disciplina, es fundamental que nosotros nos preguntemos primero, pues, ¿qué es la misma filosofía? ¿Esto por qué? Por una sencilla razón. La filosofía de la educación es un derivado, evidentemente, de la filosofía, pero esto no es extraño, esto nos parece en realidad muy común. Otras tantas áreas, ciencias sociales y ciencias exactas, se han ido especializando a través y por medio de diversas disciplinas, se han ido segmentando pues con la finalidad de que aquellos conocimientos que nosotros encontramos en dichas áreas sean conocimientos más puntuales, pero sobre todo conocimientos que llegan a profundizar. No es lo mismo decir filosofía que decir filosofía de la educación, como tampoco es lo mismo decir derecho que decir derecho civil o derecho penal, química, química orgánica, química inorgánica, etcétera. Entonces, en este sentido, a mí me parece importante y fundamental que nosotros nos preguntemos primero, pues, ¿qué es la filosofía? Y aquí quiero comenzar, quiero que logremos apreciar el ejercicio de la filosofía, pues con un ejercicio mismo para comprender cómo es que funciona. La filosofía no es una ciencia, esto es lo primero que nosotros debemos distinguir de nuestra área, la filosofía no es una ciencia, no procede con el método científico, procede con otros criterios, sí, sí, la filosofía procede con criterios racionales totalmente, pero no solo racionales, esa es la cuestión, y ahí es donde podemos encontrar nosotros la riqueza y la apertura de, pues por ahora vamos a llamarle de esta disciplina. De hecho, así hay un filósofo que la ha caracterizado. ¿Y por qué les digo que iniciamos con un ejercicio mismo ya de filosofía en cuanto tal? Porque preguntarnos qué es la filosofía, eso ya implica comenzar a filosofar. Filosofar no es una actividad que nos esté alejada, no significa llegar a ser sabios, alcanzar cierta sabiduría, madurez, cierta edad, para poder pensar, para poder reflexionar, para poder criticar. En este sentido, en este importante sentido, todo aquel que utilice sus facultades para estar atento del mundo que nos rodea, podemos decir, pues que ya está filosofando. Entonces, preguntarnos qué es la filosofía nos demuestra que efectivamente esta es la pregunta por excelencia donde nosotros podemos apreciar el carácter crítico de la misma filosofía. ¿Por qué crítico? Porque cuando nosotros cuestionamos, cuando nosotros hacemos preguntas, en ese momento nosotros ya estamos analizando y pensando e incluso viendo con cierta perspectiva lo que es pues el mundo en el que estamos, lo que nos rodea, las condiciones o el contexto en el que nos encontramos. La filosofía, por tanto, se encarga de hacer preguntas. Este es un punto fundamental, hay que distinguirlo, desde luego. La filosofía se encarga de hacer preguntas que, por supuesto, la filosofía también va a ofrecer respuestas, pero la pregunta le es primera, el cuestionamiento le es constitutivo. La ciencia, pues por supuesto que la ciencia también hace preguntas, pero a la ciencia lo que más le interesa es encontrar la respuesta. La ciencia identifica un problema, ya que ese problema está bien establecido, bien planteado, pues lo que hace es propone una hipótesis. Hay una hipótesis de trabajo y sobre esa hipótesis va a implementar una metodología
en relación con la investigación, por supuesto, y a partir de ello va a sacar sus propias conclusiones. Ya posteriormente verá si esa hipótesis se comprueba o si se rechaza. Si se comprueba, posiblemente tengamos las posibilidades para generar una teoría, y si no es el caso, pues la estaremos rechazando. Bueno, no procede así la filosofía. La filosofía sí tiene una metodología, pero no es la metodología de la ciencia. Acá lo más importante, reitero, es la pregunta, es el cuestionamiento. Sin el cuestionamiento, pues no hay filosofía misma. Entonces, preguntarse por sí misma implica una constante una indagación que no es estática en el sentido de que no cambia, o de que sea una pregunta que está ahí fija, congelada. No, no, no. Sino caso contrario, que esta pregunta pues también ha ido cambiando con el devenir temporal, con el devenir del tiempo. ¿Qué implica o qué significa esto? Pues que la filosofía, al irse aclarando a sí misma, se ha ido segmentando y se ha ido subdividiendo en otras tantas disciplinas ya muy particulares para poder preguntarse de forma más puntual o más particular sobre el mundo. Ahora bien, tenemos aquí, por ejemplo, varias disciplinas, varias subdivisiones de la filosofía. A nosotros la que nos interesa y a la que ahorita vamos a llegar, desde luego, es la filosofía de la educación. Pero ustedes aquí pueden apreciar, al inicio puse las más clásicas, las que han estado desde siempre, y por otro lado, algunas más recientes. Evidentemente, no he puesto todas porque se puede hacer filosofía sobre absolutamente cualquier cosa, entonces pues no alcanzaría. Por ejemplo, la ética. La ética es una disciplina filosófica. Tú lo vas a ver en los últimos productos cuando tengas que observar los valores éticos, pero también los valores estéticos. Entonces, preguntarse por valores, por virtudes, por el comportamiento, pero sobre todo por el carácter de las personas, eso es hacer filosofía. La lógica, que estudia las formas del pensamiento para poder llegar a razonamientos verdaderos, eso también es filosofía. La filosofía política, por ejemplo, que se centra en el poder y que nosotros podemos distinguir hace 2500 años, cuando los griegos, la antigua Grecia, ya se preguntaba sobre cuáles eran las mejores formas de gobernar, y nos hablaban de la aristocracia, de la tiranía, de la democracia, y analizaban diversas formas de organización. Bueno, pues básicamente se estaban preguntando por el poder y por la justicia. En este sentido, cada una de las disciplinas se va especializando en ciertos conceptos, ¿ok? No podríamos decir que hay un único concepto fundamental de las disciplinas. No, porque en realidad pues cada vez han ido apareciendo más, en el sentido de que las sociedades, las culturas, las comunidades, al menos en Occidente, se van haciendo más complejas. Decía ahorita, en filosofía política pues tenemos el poder, tenemos la justicia. En epistemología o teoría del conocimiento, que sé que algunos de ustedes ya cursaron la materia de teoría del conocimiento, pues yo les puedo poner una definición muy breve, muy sucinta, y yo les diría, pues la teoría del conocimiento o epistemología es la reflexión sobre el conocimiento, pero algunos de ustedes me podrían decir, sí, pero también el concepto de verdad es fundamental. La forma en que conocemos o cómo nos aproximamos al mundo, pues también es fundamental. Varios de ustedes ya lo vieron, como Platón, Aristóteles, en términos ya contemporáneos, la teoría crítica, como un poco atrás en el siglo XIX, Nietzsche, Marx, etcétera, cómo conciben conocer. A algunos les interesa lo social, a otros lo económico, a otros les interesa pues los aspectos éticos para poder reconocer quiénes somos, nuestra identidad, etcétera. Bueno, estas disciplinas, por lo menos hasta la parte de la epistemología, estas disciplinas han estado siempre, pero hay otras que han ido apareciendo. Ay, perdón. Por ejemplo, la estética aparece hacia el siglo XVIII, etcétera. Y hacia el XIX va a aparecer la filosofía de la educación. Por eso les decía, la filosofía, en su afán de conocerse a sí misma, pues lo que va haciendo va detectando los puntos importantes eh, del mundo, y resulta que en algún punto pensar la educación resultó ser una cosa
fundamental, una cosa básica e interesante. ¿Qué debemos entender nosotros por este punto, por este aspecto? Que de la educación, la forma en que se estaba llevando, las metodologías que se iban siguiendo, pues en algún punto eso resultó más que interesante, evidentemente, para la filosofía, como para colocarlo como centro de su reflexión y pues de esta forma surge la filosofía de la educación. Ojo, esto no significa que la filosofía de la educación apareció por primera vez en el siglo XIX, no. Ustedes, por ejemplo, en, me parece que es el antepenúltimo producto, van a hacer una lectura sobre Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, o mejor conocido como Santo Tomás, es un filósofo de la Edad Media. Y evidentemente, también los griegos y también los romanos, etcétera, ya se preguntaban por la cuestión de la educación. Pero en cuanto a disciplina como tal, pues no, va a surgir hasta el siglo XIX y contemporáneamente, pues todavía es muy vigente. Aquí, ¿entre qué otros conceptos podemos nosotros encontrar? Bueno, la reflexión sobre el hacer educativo. ¿Qué implica el hacer educativo? El aprendizaje, el educando, es fundamental. Los procesos que se van siguiendo. Y claro, si decimos aprendizaje, pues también vamos a decir enseñanza. Si decimos educando, pues también vamos a decir educador. Es decir, de la filosofía de la educación se van desprendiendo ciertos binomios que son fundamentales para poder ir reconociendo cómo esta disciplina se va constituyendo. Bueno, esto como un panorama. Y termino con este punto. Definamos a la filosofía no como una ciencia, no como un área del conocimiento. Vamos a definirla como lo hicieron unos autores franceses en la década de los 90, como la disciplina que se encarga de crear conceptos, ¿vale? La disciplina que se encarga de crear conceptos. Y ejemplos de estos conceptos, pues tenemos educación, poder, libertad, cultura, filosofía, ciencia, tiempo, espacio y conceptos particulares como los que nosotros hemos estado viendo o que ustedes ya han estado viendo al inicio de nuestro trabajo. Pues bien, comencemos con lo que tiene que ver con el primer producto. En el primer producto, a ustedes se les pide básicamente que partan de un análisis. O sea, básicamente lo primero que se les solicita es que hagan una reflexión, que hagan un análisis y que hagan pues una crítica, ¿vale? De esta crítica hay varios aspectos a destacar. Por un lado, nos vamos a encontrar con lo que implica la educación, qué es la educación, cómo se configura, entre otras cuestiones. Y podríamos decir, sí, claro, que la educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Proceso de socialización. Entonces, punto importante, ¿la educación se hace en solitario? No. ¿La educación se conforma de manera aislada? Pues tampoco. Esa es una de las cuestiones que nosotros debemos reconocer de la educación. La educación requiere de la comunidad. Si no lo hacemos con los otros y para los otros, pues evidentemente que vamos a estar perdidos. Al educarse, una persona asimila y aprende a conocimientos. Eso también es fundamental. Algunos autores dicen que modelamos, que copiamos, que asimilamos el cómo se comportan nuestros mayores, el cómo se comporta nuestra comunidad, y nosotros pues vamos siguiéndolos en dichos ejemplos, en dichas dinámicas. Eso podría ser, por supuesto, asimilar y aprender los conocimientos ya establecidos, tradiciones, por ejemplo. La educación también implica una concientización o concienciación, ambos términos son correctos, tanto cultural como conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. Esto de los modos de ser es una cuestión fundamental.
¿Podría ser el modo de ser religioso? Pues sí, hay comunidades que por sí mismas son religiosas, que la religión las constituye. El modo de ser obrero, claro, hay comunidades que se han constituido a partir del trabajo. Vamos, esos modos de ser pueden ser muy variados. La cuestión es que habría que distinguirlos. Eso conlleva comportamientos, ¿vale? Comportamientos. Y lo repito, de generaciones anteriores. Así, la educación es un proceso de endoculturación de las personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento ordenadas con un fin social, valores, moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen. Es decir, cuando nosotros hablamos de educación, no solamente estamos hablando en términos conceptuales, en términos intelectuales, no, educación también implica el comportamiento más cotidiano y más básico que tenemos en nuestro día a día, como puede ser la forma en que nos vestimos, el tipo de prendas que elegimos, si nos maquillamos, si no nos maquillamos, si nos pintamos el pelo, si no lo hacemos. La cuestión de la regulación fisiológica también es muy importante. Ustedes saben que dependiendo de las áreas en las que los seres humanos se encuentren en el planeta, algunos se van desarrollando de unas formas, otros se van desarrollando de otras, adaptándose a los climas, adaptándose a las condiciones del ambiente, pues eso tiene que ver también con estas cuestiones de educación. Por eso decimos endoculturación, ¿vale? No solamente cuestiones intelectuales, conceptuales, conocimientos, pues, conocimientos teóricos, sino también con el comportamiento que llevamos en nuestro día a día. Entonces, eso es fundamental y es algo que debemos distinguir. ¿Por qué? Porque puede ser que a nuestra sociedad, a nuestra cultura, esa parte se nos esté olvidando. Ahora bien, en el producto uno, en la posibilidad y necesidades de la educación, pues básicamente se te pide que pienses, se te plantea a manera de pregunta, a manera de cuestionamiento, de qué va, de qué trata la educación, si la educación es una posibilidad o si es una necesidad social. Eso es lo que te decía, se te hace esa invitación a pensar en dicha cuestión y pues bueno, las respuestas que hemos tenido, evidentemente que han sido eh, muy, muy interesantes, porque aquí aparece la riqueza de que no todos lo piensan de la misma forma y evidentemente no tiene que ser así, pero cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que he leído, va detectando diversos problemas. Algunos los centran, de lo que he leído, lo han centrado en la cuestión de los valores. Requerimos, sí, la educación es una necesidad social porque requerimos de valores, requerimos de una formación. Algunos se centran, por ejemplo, en la parte instrumental. El país no requiere, no tiene las condiciones adecuadas para cumplir con estas cuestiones, habría que tenerlas, perfecto. Algunos con aspectos económicos, no todas las personas, desafortunadamente, tienen las posibilidades de poder educarse. Bien, en este sentido, esos son puntos importantes. Digamos que empecé con lo que tenías que hacer, pero vamos a retomar algunos otros. El ser humano nace con una forma o modo de ser, claro que sí, como el resto de los seres vivientes. ¿Qué significa esto? Que ya nacemos con una forma o modo de ser. Pues sí, nacemos como bípedos. Bípedo significa pues que tenemos dos pies, ¿vale? Es cierto. Y andamos erguidos y somos bípedos y esa es nuestra forma de ser. En la naturaleza solo hay dos seres que en su constitución de ser son, se erigen en su formación y en su crecimiento, siempre es para erigirnos. Solamente lo hacen los árboles y el ser humano. Todas las otras formas de vida tienden a otras tantas posibilidades. Bueno, ese es un modo de ser. Y reitero, nos estamos refiriendo a lo fisiológico. Pero lo importante acá es que no nacemos formados. Claro que no. Esa es la gran cuestión. Una persona que nace en Australia, que nace en Indonesia,
que nace en Jordania, que nace en Italia, que nace en Argentina, en México, en Hawái, donde gusten. Es una persona que ya viene con una forma de ser y, por ejemplo, en su forma de ser ya viene configurado para la capacidad de raciocinio, pero más importante que el razonamiento, más importante es la capacidad de lenguaje, poder formar un lenguaje. Si una persona nace en Indonesia, pues aprenderá la lengua que ahí se hable. Si nace en Australia, pues de igual forma aprenderá de sus generaciones previas la lengua que ahí se hable, al igual que en Argentina, Italia, Hawái, México, ¿vale? Eso es ineludible. Todos nacemos con ese modo de ser. El lenguaje es un modo de ser. Es una, vamos a decirlo así, para decirlo en términos muy simples, es una configuración o preconfiguración fisiológica. Pero el asunto está en que no nacemos formados. Eso ya lo vamos eligiendo nosotros con nuestros conocimientos, con nuestra historia, con lo que vamos viviendo, entre otros tantos elementos. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, implica y significa que es como decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, decía, la existencia precede a la esencia. Primero llego al mundo, primero nazco, primero se da mi nacimiento y después defino cómo quiero ser en esta vida. Es decir, el nacimiento no se da con una configuración y ya cada cual me va a decir cuál es el plan de vida que tiene para mí y tal cuestión. Eso no pasa. Eso es algo muy, muy importante. El, nuestra forma, lo que vamos a hacer con nuestra vida, no es algo pues que ya venga preconfigurado. Reitero, con nuestros conocimientos, experiencias, vivencias, nos vamos ganando o vamos encontrando quiénes somos. Es parte de nuestro descubrimiento de un proceso identitario, tanto en identidad singular, individual, como en una identidad cultural. Entonces, pues como cualquier animal, ya sabemos cuál es la posibilidad de un ser humano físicamente, su altura en promedio, qué tan rápido puede ser, hay cosas que no podemos hacer, no podemos volar por naturaleza, etcétera. Pero bueno, en nuestra configuración, ahí sí que podemos ir haciendo bastantes uso de nuestras herramientas, nuestras facultades. No podemos volar, nuestro cuerpo no nos lo permite, pero podemos construir una máquina que sí lo haga. Entonces, eso justamente pues ya tiene que ver con el proceso de educación. Bien, otro punto importante de este producto es pues, la etimología. ¿Qué implica, qué significa la etimología de educar? Aquí quiero detenerme unos minutos para explicarte por qué las etimologías son fundamentales, por qué son básicas en cualquier área. No importa si es biología, geografía o si es filosofía de la educación. La etimología es una cuestión básica porque nos orienta y nos dice cómo es que cierta situación, tal vez cierto problema, se concibió por primera vez y se le nombró a una situación que estaba pasando, que se estaba desarrollando. Algunos humanos la concibieron, la pensaron y la nombraron. Y en el momento en que la nombraron, pues ya le dieron un sentido, porque entonces ya era algo que evidentemente se podía enseñar. No es algo como que intuyo, pero lo dejo pasar. No, le voy a dar una palabra. Entonces, fíjate aquí. En este caso, en la etimología nosotros tenemos que atender a la palabra en cuanto verbo, no en cuanto sustantivo. El sustantivo es educación, pero el verbo es educar. ¿Por qué el verbo? Porque recuerda que el verbo hace referencia a una acción. Había una situación en la que algunos seres humanos llegaron a percibir y decidieron nombrarla. Y en este caso, ese concepto no es griego, hace referencia a latín,
educar deriva de latín, entonces vamos a ver qué significó por primera vez o en un primer momento. ¿Y qué es lo que podemos nosotros identificar? Hay varias formas de darles un sentido a esos conceptos, a esas etimologías que en algún momento fueron nombradas. Y por ejemplo, el primero de ellos, y que ustedes pueden ubicar en la lectura de la guía, es educare. ¿Qué significa educare? Pues significa crear, cuidar, alimentar y formar o instruir. En algún punto, alguien se dio cuenta de que esa situación de enseñarle a alguien, pues implicaba crianza, cuidado, alimentación, formación, instrucción. Y educare también está emparentado con ducere, que significa conducir. Claro, cuando estamos educando a alguien, pues lo estamos conduciendo. ¿Hacia dónde? Bueno, eso es algo que no, eso va, pues va a depender de cada contexto, evidentemente, pero eso es algo sumamente importante que también nosotros tenemos que identificar. Otra cuestión, otra forma de entender la etimología. Educere significa sacar o extraer, avanzar, elevar. Entonces, de igual forma, en algún punto se dieron cuenta de que eh, cuando se educa a alguien, cuando se está educando a alguien, se está sacando, se está extrayendo algo de él. En este caso, ¿qué sería? Pues sus posibilidades, sus mejores condiciones. Yo quiero enseñar a un niño a que aprenda a hacer sumas, pues voy a hacer de su razonamiento, voy a obtener esos resultados. Le voy a enseñar el proceso de la suma y el niño, pues evidentemente, en algún punto va a lograr hacerlo. Es decir, su capacidad de razonamiento, en este caso, de una cuestión aritmética, lo va a lograr. Avanzar, educere también significa avanzar, claro, porque va habiendo un crecimiento intelectual, conceptual y por supuesto de elevación. Así, la polisemia originaria, lejos de connotar ambigüedad o vaguedad, manifiesta la analogía lógica que expresa la pluralidad de dimensiones operativas que encierra la educación. Este punto también es fundamental, muy importante. Estas etimologías no tienen la intención, ni mucho menos de confundir, ni mucho menos de hacer impreciso lo que acá estamos trabajando en lo absoluto. Caso contrario, nos muestra la gran riqueza de la educación y todo lo que la educación puede hacer cuando se implica una cuestión de formación. ¿De formación de qué? De formación de seres humanos. Entonces, muy importante. ¿Qué se te pide? Y que, bueno, varios de ustedes ya lo han hecho, que escriban su argumento de por qué consideran la educación como una posibilidad y necesidad social y que hagan alusión a esta cuestión etimológica. Quien así lo ha hecho, evidentemente lo ha hecho muy bien y bueno, ya se habrán dado cuenta que les retroalimento la gran mayoría de sus trabajos y pues mi intención es colocar un comentario que complemente, que clarifique o agregar algún punto importante, perdón, a lo que ustedes ya han entregado. También sepan que cuando no hagan algo de forma correcta, pues también se los voy a hacer saber. Muy bien. En el producto 2 de venir haciendo o de venir, sí, de estar haciendo una reflexión y un análisis sobre la posibilidad y necesidad de la educación, pasamos a hacer una revisión breve, concisa, pero muy importante. Una revisión conceptual de varios autores, varios filósofos, algunos de ellos también diríamos pedagogos, sociólogos, eh, y lo que se tiene como intención de este producto, pues es que logres identificar la riqueza de cómo los autores, los filósofos, han definido pues a la educación en sí misma. Por eso te decía, la etimología hace alusión hasta que estamos con los latinos, y los latinos pues son después de Cristo, en su mayoría. Sí los podemos ubicar en el 80, 90 antes de Cristo, pero digamos que la tradición más fuerte de los latinos es posterior al nacimiento de Cristo, en esta línea temporal que solemos utilizar como una conveniencia social para ubicarnos. Bien, de Platón. Cuál es el sentido de Platón? Platón nos dice que poseemos el conocimiento implantado dentro de nosotros, que no lo aprendemos con facilidad, de tal manera
que el proceso de educación implica un reconocimiento de lo ya sabido para alcanzar el bien de la comunidad. Si yo te digo, y tú mismo ya lo leíste, ya lo has leído de esta forma, pues esto está un tanto extraño. ¿Cómo que para Platón la educación la vamos a definir como lo que ya sabemos y que la idea de la educación es alcanzar el bien de la comunidad? Aquí voy a utilizar el ejemplo de Platón para explicarte otra cuestión. La educación no es una disciplina solitaria tampoco. Y todo lo que tiene que ver con educación no puede reducirse solamente a la educación. Hoy en día también tiene que ver, por ejemplo, con el derecho. Por supuesto, hay una ley de educación, hay una normatividad vigente que rige cómo se tiene que dar la educación. Y ya no solamente estoy hablando del artículo tercero constitucional, no, hay otras normativas que precisan cómo se tiene que hacer. Y ahí entonces ya es la relación de la educación con el derecho. Perfecto. La educación con los valores, entonces la educación con la ética. La educación con el conocimiento, entonces es la educación con la teoría del conocimiento. La educación con cuestiones sociales, la educación y la sociología. La educación y el origen y la formación de las culturas, entonces ya tiene que ver con antropología. Esto va a depender, evidentemente, de cómo cada autor lo va planteando. Los autores, los filósofos, al darnos sus respuestas, siempre lo hacen atendiendo a los problemas sociales que ellos identificaron, pues, en sus momentos. Ya sé que es impreciso decir momentos sociales porque la sociología es algo del siglo XIX, es decir, estoy desfasado con el concepto, pero lo digo así para ejemplificar. Y también por economía de los conceptos porque no queda mucho tiempo. Entonces, para Platón, el asunto de la educación tiene que ver con el conocimiento, simple y llanamente. Uno se educa para saber, perfecto. Pero caso contrario con Aristóteles, la finalidad de la educación es idéntica a la finalidad humana y la finalidad humana es la felicidad, eh, el bien supremo al que toda persona aspira. Entonces, fíjate, Aristóteles lo está pensando en términos éticos. Tengo que educarme para encontrar el fin de la humanidad. ¿Y cuál es el sentido de la existencia? Ser feliz. Entonces, el hombre feliz, el hombre de bien, es un hombre virtuoso, pero la virtud se adquiere pues solo gracias a la educación. Entonces, aquí hay una relación condicional e incluso una relación bidireccional. Si me educo, soy feliz. Si soy feliz, soy virtuoso. Si soy virtuoso, es porque estoy educado, y si estoy educado, pues también voy a alcanzar esa felicidad. Ética y educación, en ese sentido, pues podríamos decir que se confunden. Son lo mismo, apuntan hacia lo mismo, virtudes, sabiduría, etcétera. Es algo muy, muy interesante. Es que la cuestión con Aristóteles es, piénsenlo por favor, si yo me educo, voy a alcanzar la felicidad. El ignorante no lo puede hacer. Eh, y digo el ignorante en el mejor sentido de la palabra, ¿vale? No, no quiero ofender, sino en el sentido de aquel que se formó y el ignorante, pues es aquel que no está formado, ¿vale? Entonces, alguien que no está educado no puede alcanzar la felicidad y para muchas personas hoy en día la felicidad sigue siendo el máximo de nuestra existencia, lo que queremos alcanzar. Por ejemplo, para Tomás de Aquino, ya lo había adelantado hace un momento, lo más importante va a ser la relación que se da entre el educador y el educando. Son dos conceptos que va a ubicar muy bien Tomás de Aquino y que en la Edad Media lo hará saber. El educador va a requerir de un educando y el educando requiere del educador. Por su parte, ya en términos más actuales, Vygotsky, ya adelantándose muchísimo a los hallazgos que hoy están pues comprobados en la ciencia, nos decía que ya traemos un código genético o línea natural del desarrollo, código genético contemporáneamente, línea natural del desarrollo en sus términos, donde nos decía que aquí la cuestión tenía que ver con la interacción sociocultural. Lo que el niño puede realizar por sí mismo y lo que debe hacer, pues se refiere justamente a esta interacción, ¿vale? No puede haber
una distancia entre uno y otro, entre un individuo, entre una persona y otra, tiene que haber correlación. Si no hay una correlación, pues entonces la educación no hace sentido o no tiene sentido. Entonces, esta interacción es fundamental. Aristóteles también lo llegó a decir. De hecho, Aristóteles fue el primer autor que lo dijo. Aristóteles señaló, somos seres humanos, somos animales políticos, o sea, definió al ser humano como un animal, dijo, pero un animal político, un animal que necesita de la polis, de la ciudad. No podemos pensar en seres ermitaños, en seres, en este caso, aislados. No hay forma de concebir de esa forma al ser humano. Y varios autores, y esto es muy usual en la filosofía y en otras tantas áreas, toman como referencia a sus antepasados, a otros autores, a la tradición, a lo que ya se ha dicho, y a partir de ahí plantean sus propias ideas. Por ejemplo, para Piaget, educar al niño, educar es adaptar al niño. ¿A qué? Al medio social adulto. Entonces aquí la educación se va a entender como una cuestión de modelación. Hay que modelar, hay que incluso moldear a las personas para poder transmitir valores sociales colectivos. Es algo fundamental para, en este caso, para Piaget, la adaptación al medio natural, no, al medio social. Dewey, por ejemplo, es un filósofo estadounidense, Piaget, filósofo francés. John Dewey es un filósofo estadounidense. Y pues como toda tradición estadounidense de estos autores importantes, bueno, piensan más las cuestiones utilitarias, las cuestiones más prácticas. Entonces, para él la educación debía ser una cuestión de carácter científico. ¿Por qué una cuestión de carácter científico? Porque si la educación no la vamos a tener para encontrar verdad, pues entonces, otra vez, estamos teniendo una carencia. Y ahí nosotros lo podemos observar de manera muy puntual con dicho autor. La educación pues va a ser para encontrar ciencia, para encontrar conocimientos del mundo. Por su parte, Paulo Freire es un autor muy diferente a los anteriores. Paulo Freire es un autor brasileño, evidentemente Paulo Freire ya murió, pero Paulo Freire le va a dedicar tiempo y espacio a otro tipo de ser humano, un tipo de ser humano que tiene que ver en este caso con el ser humano latinoamericano. Este ser humano latinoamericano que va a pensar Paulo Freire va a ser el ser humano reprimido, oprimido. ¿Por qué? Por el capital. O sea, básicamente lo que hizo Paulo Freire es pensar en los sujetos del sur. No pensar ya como todos estos autores en, vamos a decirlo así, en seres humanos privilegiados, estadounidenses, de países nórdicos, incluso por supuesto los europeos. No, para Paulo Freire, la cuestión es darle lugar en la reflexión a otro tipo de ser humano. En este caso, pues es el ser humano latinoamericano el que tiene ahí como centro de reflexión de su teoría. Y Paulo Freire, básicamente lo que va a hacer, básicamente lo que nos va a decir es, ¿qué pasaría si nosotros pensamos en estos seres que no tienen libertad? ¿Y por qué no tienen libertad? Por la cuestión de que, pues en este mundo capitalista, para tener libertad, hay que tener también dinero. ¿Por qué? Porque de lo contrario, pues no puedo acceder a esa misma lógica capital. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Trabajar, pero voy a tener un salario muy bajo. Pues tienes que trabajar más. Y de tal forma es como nos esclavizamos. El capitalismo es otra forma de esclavismo, pero muy sutil, ¿vale? Muy, muy sutil. Entonces, bueno, aquí básicamente es dar el concepto de estos autores. Quien todavía no lo ha hecho y quiere basarse en lo que yo estoy diciendo, que tomé de la guía para hacer, para darle sentido también a las lecturas que tú has dado y complementarlas,
pues lo pueden hacer sin mayor problema. Bien, tenemos el producto 3. El producto 3 es una reflexión sobre la acción humana. Básicamente esto es un cuestionario. Y dentro de este cuestionario se te van a hacer estas preguntas. ¿Por qué se considera a la actividad educativa una actuación humana? Bueno, porque no es cualquier tipo de actividad, vamos, es una cosa consciente. La educación es una cosa que al hacerla la estamos pensando. Yo para decirte esto que te estoy planteando, pues lo he razonado, lo he aprendido también, lo he estudiado. No es como me voy a poner a dar una clase y es una cosa un tanto autómata la que estoy realizando. Una cuestión repetitiva, pues por supuesto que no. Tengo que pensarlo, tengo que analizarlo. Y tú para aprenderlo también tienes que hacerlo de esa manera. Por lo tanto, no es una actividad simple, llana y cotidiana, no, es una actuación en el sentido consciente. ¿Por qué la dualidad de la actividad de enseñar y aprender se considera la esencia de la actuación educativa? Pues evidentemente porque sin estos conceptos, eh, básicamente en lo que nosotros nos encontraríamos, eh, nos encontraríamos perdidos, o sea, sí estaríamos conduciendo a las personas, encontrar lo mejor de ellas, pero pues ¿para dónde? Enseñar y aprender es el sentido de la educación. Si este binomio no se logra, la educación fracasa. Por eso decimos, es la esencia. ¿Por qué no hay que reducir la enseñanza a una simple presentación de la información objetiva? Mm, por algo muy sencillo. Si nosotros nada más si nosotros nada más nos concentramos en plantear información, información sin más, eh, pues eso cualquiera, eso lo puede hacer cualquier máquina puede hacer eso. Quiero saber cuántos kilómetros tiene de diámetro el planeta, lo puedo buscar, ya está. Eh, quiero saber cuánto mide el río Bravo, que es la frontera entre México y Estados Unidos. Quiero saber cuánto tiene de ancho el río Bravo. Pues esos datos, esa información objetiva que en algún punto se descubrió y que desde entonces no ha cambiado, eso no tiene sentido, ¿vale? Nosotros en la educación tenemos que otorgarle un sentido a esa cuestión. Entonces, no solamente basta con saber las medidas del río Bravo, sino saber, por ejemplo, que ese río se cruza por un proceso de migración, que hay personas que tienen que verse en la necesidad de atravesar dicho río, dicho cauce, para poder mejorar sus condiciones de vida. Entonces, aquí no solamente es pensar datos, no se trata de datos y estadísticas, se trata de pensar las cuestiones humanas. La educación tiene que ver con las cuestiones humanas. Y finalmente, pues, ¿por qué aprender debe ser una acción y no una actividad? Por lo dicho, porque solamente en la acción reflexionamos, pensamos y hacemos consciente lo que nos interesa. De no hacerlo de esta forma, pues estaríamos convirtiéndonos en autómatas que lo hacen, pero que ya no reflexionan lo que hacen. Bien, ¿qué conceptos destaco de este producto? Actuación educativa, actuación humana, actuación educativa y, por supuesto, la actividad de enseñar. Muy bien. Para el producto 4 también es trabajar con preguntas, pero ya no a manera de cuestionamiento, sino a manera de entrevista, lo cual es algo muy interesante. Tienes que básicamente hacer un esquema al inicio, un mapa conceptual, para que nos digas y establezca la relación de qué es ciencia o conocimiento científico, conocimiento filosófico y conocimiento vulgar. El conocimiento vulgar es el conocimiento que surge en el día a día por medio de las opiniones. El conocimiento vulgar no es algo que se compruebe, que sea verídico, no es algo que sea verdadero. Puede llegar a serlo, pero en el momento en el que alguien pretende saber si eso es verdad,
ya estamos en otra área y ya hemos dado un salto de lo vulgar sea lo científico, a lo filosófico. Bueno, rápidamente. El conocimiento científico tiene por finalidad explicar el mundo. El conocimiento filosófico tiene por finalidad interpretar el mundo. Por eso proceden de forma diferente. Eso es lo básico, lo que tienes que decir ahí. El conocimiento científico procede con una metodología, claro que sí. El conocimiento filosófico no lo hace. El conocimiento filosófico busca encontrar y forjar conceptos. Después, y como segundo elemento, se te pide algo muy interesante. Realiza una o varias entrevistas, prepara un cuestionario con preguntas a realizar a los docentes en activo de nivel básico. Ojalá puedan todos hacer este ejercicio. Las preguntas son muy sencillas. Si saben qué es la filosofía de la educación, y bueno, aquí la recomendación es básica. Lo que te respondan, eso te pido que anotes. Si le puedes preguntar a varios docentes y también pues si te pueden colaborar con esa parte, transcribe sus respuestas. Generalmente son respuestas pues muy cortitas. ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es un instrumento de recolección de datos que se suele utilizar en metodología de la investigación, pues justamente para tener datos actuales, datos prácticos, datos de hoy en día. No es lo mismo ir a revisar un libro de la década de los 90 para saber y pensar cómo concebían a la filosofía de la educación en aquel entonces que hacerlo hoy en día, ¿vale? Entonces aquí vemos que la educación, la filosofía de la educación también se relacionan con cuestiones metodológicas, por supuesto. Por otro lado está el conocimiento científico. Conocimiento científico lo que hace es explicar, es decir, mide el mundo. Ciencia tiende a ser un conocimiento teórico, no práctico, ontológico, no axiológico, desde luego, calificadamente verdadero, no opinable, artículo de fe, objetivo, es decir, no conciencial, y sistemático, es decir, no enciclopédico. Ciencia tiende a ser conocimiento teórico. Pues claro, hacia eso es hacia lo que tiende la ciencia. A la ciencia no le interesa la práctica. La práctica es un accidente. Y la ciencia no nos dice cómo debería ser el mundo, nos dice cómo es el mundo. No se basa en opiniones, se basa en verdades, se basa en lo que es, no en lo que pensamos que podría ser. Y por supuesto, la ciencia no es acumular conocimientos sin más, sino es organizarlos, ¿ok? Y la filosofía, pues lo que te he dicho, interpretar el mundo con un conocimiento conceptual, lógico, racional, que nos da más luz sobre el lugar en el que nos encontramos. Bueno, para el producto 5, tiene que ver con la comunicación educativa. Aquí podemos destacar 3 conceptos: lenguaje, pensamiento y sentimientos. Por un lado tenemos la comunicación objetiva. La comunicación objetiva abarca aspectos del yo susceptibles de ser conceptualizados en un saber objetivo, el intercambio de información. La comunicación objetiva es lo que les decía hace un momento, la transmisión de datos, datos que no van a cambiar. Si decimos que en el esquema básico de la comunicación hay un emisor, un mensaje y un receptor, pues esos conceptos no van a cambiar. Pero el asunto es, ¿qué vamos a hacer con ello? Y gran parte de esta cuestión tiene que ver con la comunicación subjetiva, donde dicha comunicación ya nos posiciona en una relación muy estrecha, muy puntual con el otro. Ya es escuchar al otro, saber qué piensa, cómo se siente, muy importante, cómo se siente, cuáles son sus vivencias. Vamos, es escuchar la parte humana, lo que podemos transmitir como humanos. Entonces son cosas, pues, evidentemente diferentes. Ahí hay que realizar un mapa semántico, en este caso, de la comunicación educativa, destaca las características de cada cual y con ello básicamente podrás identificar los conceptos. Para el producto 6 se te pide algo muy sencillo, que definas estos tipos de saberes, de verdades, podríamos decir. Que ponga la definición. Si quieres hacer una similitud diferencia, sería, por ejemplo, que digas cuál es lo semejante entre el saber teórico y el práctico. Ambos buscan la verdad. ¿Cuál es la diferencia?
pues que el teórico se basa en aspectos más reflexivos y en el práctico en datos concretos del mundo, por ejemplo. Y una observación, pues si tú gustas hacer alguna anotación. Aquí no me detengo porque pues básicamente lo que se les está pidiendo son las definiciones y las van a poder encontrar en la guía sin mayor problema. Finalmente, al menos por esta sesión. ¿Qué es lo que tenemos? Varias preguntas. Estas preguntas las puedes responder de una forma muy sucinta, así como lo estoy diciendo yo. Y la idea de este producto es que reflexiones el preconcepto y el concepto. El preconcepto es la idea que tú ya tenías por alguna razón, no sabemos cuál, porque lo escuchaste, porque ya te lo enseñaron, porque ya lo habías estudiado, sobre algún concepto. Y posteriormente la idea es buscar la definición y reafirmarlo. Por ejemplo, ¿qué es la teleología? Pues la teleología estudia los fines o los propósitos, la finalidad de algo. ¿Qué es el naturalismo pedagógico? Toma la naturaleza como ejemplo de enseñanza. ¿Qué es la axiología? Disciplina que estudia los valores éticos o los valores estéticos. Perfecto. Entonces, puede ser algo muy breve. Aquí el asunto es que observes que también para la filosofía de la educación le interesa tomar la perspectiva de lo que ya sabíamos, de lo que ya estaba constituido, con lo que actualmente es. Entonces, ahí hay una comparación, un ejercicio autorreflexivo y de autocrítica respecto a nosotros. Si no conoces alguno de estos, puedes colocar, pues no sé, finalmente vas a encontrar el concepto. Muy bien. Llegados a este punto, yo les agradezco muchísimo su atención. Espero que esta sesión haya complementado los conceptos y bueno, saben que estamos en una comunicación oportuna. Cualquier cuestión, cualquier consideración, cuenten conmigo. Me pueden escribir siempre por el mensajero de la plataforma o por el correo institucional. Deseo que se encuentren muy bien y quedo atento de sus productos, de sus trabajos, sus actividades y como siempre les voy a estar retroalimentando lo que estén realizando. Bueno, que tengan un excelente inicio de semana y cualquier cosa, quedo atento. Muchas gracias. Hasta luego.